Resumen de Fedro. Platón, siglo IV a.C. Se inicia con Sócrates, quien se topa en el camino a Fedro, que viene a hablar con Lisias, un hijo de Céfalo, hermano de Polemarco, quienes estos justamente habían aparecido en República. Sócrates parece muy interesado en el diálogo que tuvieron en el encuentro y Fedro se dispone a contárselo mientras van caminando. Pero Fedro no se aprende el discurso de memoria, por lo que lo escribe y se van a buscar y sentar a un lugar donde puedan leer el escrito, el cual es, en principio, como ya se dijo, palabras de Lisias y no de Fedro. En el discurso de Lisias se discute la postura de los enamorados, o amantes, quienes andando siempre detrás de su amado, caen en una especie de enfermedad, pues es todo lo que hacen. Sin embargo, por el contrario, encontramos al amado, alguien quien realmente no ama y por tanto no sufre los perjuicios del amante. Con esto se pone en una posición desfavorable al amante, siendo esclavo de lo amado, y por el contrario el amado, dueño de sí mismo, quien no debe nada a nadie ni tiene atadura alguna. Este discurso, que al parecer Fedro escribe, luego comienzan a discutirlo Fedro y Sócrates. Fedro increpa a Sócrates, que había comenzado a criticar el discurso de Lisias en ciertos puntos, proponiendo que Sócrates haga su propio discurso, el cual inicia. Sócrates inicia su discurso sobre el amor, discurso que nunca hizo por obra propia en banquete, pues recordemos que fue un discurso inspirado por la extranjera Diotima. Propone con una historia sobre un muchacho que era muy amado, que el amor es un deseo como cualquier otro. Así como tal, si no se controla con lo racional, se perderá en este como sucede con todos los demás deseos. Prosiguiendo con el discurso, dice que el amante tiene un gran desafío con su amado, pues para él todos sus amigos, familiares, otros amantes, etc., serán un obstáculo para lograr que su amor sea correspondido por éste. Más aún lo será si el amado tiene riquezas, pues será muy difícil de manejar. Todo esto para deducir que el amor es un deseo, y los amantes persiguiendo con celo y fuerza este deseo que les causa el amado, se vuelven malvados cuando este deseo los domina, concluyendo que la postura del amante es bastante perniciosa por el desequilibrio que trae para la vida del amado, y sugiere tener cuidado de este tipo de amantes celosos que podrían traer un mayor mal, más que un bien. Finaliza Sócrates con una gran vergüenza en darse cuenta de que su discurso y el de Lisias, leído por Fedro, comete grandes errores al proponer que es mejor dar favores a los que no aman, más que a los que aman, por necesidad de lo contrario, y además de proponer que el amor, siendo este un dios, cometa maldades al colocarlo como un mero deseo. Luego comienza acá su palinodia. Sócrates, quien había terminado su discurso sobre el amor anteriormente y del cual se había retractado, seguidamente propondrá otro discurso de un tal Estesícoro, proponiendo una respuesta ante la inmortalidad a partir del movimiento, en cuanto que todo aquello que se mueve desde fuera y ocupa un impulso no es un ser viviente, pero aquel que se mueve desde dentro, ese impulso que lo hace moverse, es justamente el alma, y por venir de este origen ha de ser inmortal. Seguidamente trata un poco de manera alegórica la razón de ser de lo mortal y lo inmortal, colocando que lo mortal es lo único que podríamos entender, siendo mortales, pero lo inmortal escapa indefectiblemente a la razón, ya que no podemos verlo y por esto tampoco describirlo ni comprenderlo. Ahondando más en este tipo de discurso, que al parecer no es de Sócrates, en la inmortalidad del alma y cómo ésta, a través de muchísimas escogencias que hace de los cuerpos en los que habita, se va purificando en cierto aspecto, y que incluso tiene hasta una duración de 3000 años. Estas almas enclaustradas en los cuerpos de los seres vivos, meramente humanos, proclives a ciertos dioses, buscarán amar a personas con características similares
a ciertos dioses. Por ejemplo, habrá quienes amen más a los impulsivos y licenciosos, otros de naturaleza más sensata y prudente. Siguiendo con alegorías y metáforas, explica que el alma, que se había dicho que era inmortal, asimismo podría aprender y tener cierta memoria que le permitiese percibir e incluso entender cosas que en otro tiempo recordaba o aprendió. Por ejemplo, la belleza que al verla queda vislumbrado por esa forma que en otro tiempo vio y ahora se revela nuevamente. Todo esto tiene como propósito encajar la admiración sentida del amante hacia el amado y justificar todas las cosas que hace por éste, a partir de un hecho proveniente de un alma antigua y que ha visto la verdadera forma de lo bello, siendo esto la única cura de sus males. Termina su discurso Sócrates, que es una palinodia, como ya se había dicho, y tal cual lo acaba de esta manera, pues finaliza su discurso diciendo que muchos son los beneficios que trae al amado ser objeto de admiración, deseo y placer al amante. Todo esto siguiendo con alegorías para explicarlo. Esta parte termina con Fedro y Sócrates hablando sobre el peligro de la retórica, siendo un arte de mucho cuidado, pues estaría alabando al asno, presentándolo como un caballo. Se inicia una discusión sobre la retórica, en la cual Sócrates pide a Fedro que relea al principio del discurso de Licias, en el cual Sócrates cree que contiene imprecisiones que radican en la terminología, entendiendo que existen palabras o conceptos los cuales dichos no se prestan a divagar en ellos. Por ejemplo, la plata, el oro y otros que diciéndolos no se prestan a subjetividades, sino que dichos estos las personas automáticamente lo ligarán al objeto o cosa al que se refieren. Sin embargo, el problema surge en cuanto a conceptos dependientes de la subjetividad que impera sobre cada persona. Por ejemplo, la justicia, el amor, la injusticia, etc. Y que todos estos conceptos o ideas se inclinan a la divagación. Prosiguiendo con la retórica, Sócrates encuentra algunos errores en el discurso de Licias, diciendo que empieza por un final, dando lo mismo las partes que lo componen y usando una alegoría. Dice que el discurso debe ser como un organismo, con sus extremos, sus medios, su final, su inicio, así como su izquierda y su derecha, aunque intrínsecamente opuestas, articuladas, haciendo una clara referencia a la correcta forma de tratar un tema en un discurso, abarcando todos y en orden los puntos de los que se compone el discurso, sugiriendo con esto la idea de que en la retórica se busque llegar a la dialéctica en cuanto a un discurso más argumentativo. Se discute el grado de arte contenido en el discurso, referido o propuesto para esto, para embellecer la palabra del discurso, pero no sin perder los lineamientos del modelo argumental propuesto anteriormente, exponiendo como ejemplo ciertos sofistas, que caen algunos en vicios como el de engrandecer las cosas pequeñas o empequeñecer las cosas grandes. Sócrates sugiere perdón a quienes no saben realmente lo que es la retórica, quienes creen haberla descubierto, como aquellos quienes leyendo ciertas cosas de medicina aquí y allá se piensan médicos, pero escuchándolo un verdadero médico ciertamente se extrañaría o incluso se reiría al escucharlo atribuyéndose tal profesión. De aquí viene la indulgencia de Sócrates, proponiendo que se les perdonen a estos falsos retóricos, pues no saben realmente que lo son. Siendo la naturaleza de las almas de un tipo y otro, los discursos tienden a venir e ir también hacia y para estas naturalezas específicas. Por eso, la formación del alma debe ser buena y correcta, para inclinarse por discursos mejores. Los discursos deben ser limpios en cuanto a la forma y su arte, aunque no del todo pomposos. Sí deben ser elegantes, pero ante todo verdaderos, aunque con visos de verosimilitud. Finalmente, se discute si el discurso escrito o el dialógico es mejor, a lo que Sócrates sugiere que el escrito tiene ciertos problemas interpretativos, dícese hermenéuticos, en los cuales quedan estas palabras muy inactivas o de alguna manera vacías,
pero luego recoge que cuando se escribe con ciencia, el arte del discurso escrito es bien aplicado y las palabras toman cierta vida, tanto como en el discurso dialógico. Y así concluye Fedro.